Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada sobre discapacidad, tributación y economía, organizada por la Comisión de Género y Derecho Financiero del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA. Muchas gracias por asistir y participar del evento. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, silenciados, y que cualquier duda, inquietud, comentario que quieran realizar lo hagan a través del chat, que al finalizar las 3 presentaciones los expositores las responderán. Asimismo, les informamos que durante el desarrollo de la actividad iremos colocando en el chat el link para que puedan completar el formulario de asistencia. Y bueno, a continuación y con el objeto de dar inicio a la actividad, la doctora Gladys Vidal es co-coordinadora de la Comisión de Género y Derecho Financiero, nos dirigirá unas palabras. Así que Gladys, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Simplemente son unas palabras de bienvenida, de contarles un poco que nosotros desde el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario les agradecemos particularmente que se hayan sumado a esta actividad. Los invitamos a participar en próximas actividades que realizamos desde la comisión. Estamos trabajando ahora en 2 proyectos ambiciosos. Una es una revista donde vamos a tomar el tema de vulnerabilidades, que por supuesto desde el género y vulnerabilidad, que será una revista que saldrá para fines de este año, Dios mediante, sobre esta colección de debates, que es la revista del Centro, que es una revista digital al que pueden acceder todos desde la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y allí encontrar el centro, y desde la página del centro van a encontrarlo. También pueden encontrar en el canal de YouTube del centro, donde van a encontrar todas las actividades que realiza, no solamente nuestras, sino la actividad de tributos locales, de tributos nacionales, de ambiente y urbanismo, donde tenemos un montón de actividades que, como la nuestra, busca la interdisciplinariedad y la interseccionalidad. Queremos dar este espacio, es un propósito que hablamos con la doctora Fabiana Jafric desde el inicio de este año, que nos parecía importante que pudiéramos trabajar cuestiones no solamente relacionadas de manera directa con toda la temática del género, sino también cómo se producían los cruces transversales entre el género y otras realidades. Y a partir de esto surgió la idea de realizar esta actividad, que va a tener un correlato, Dios mediante, en el mes de septiembre, con unas jornadas tipo conversatorio que estamos organizando, al que por supuesto se le va a dar toda la difusión del caso, donde vamos a volver sobre la temática y donde vamos a tratar de tocar otras realidades como el género y el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, como vulnerabilidad. La discapacidad también va a estar presente y otras aristas. Un tema que siempre cuando se habla de estas 2 dimensiones, tanto del género como de la discapacidad, aparece, o un problema que siempre vemos cuando se habla de estas 2 cuestiones, es el tema de la equidad. Si la igualdad es algo que rige mucho en materia de género, el tema de la equidad lo atraviesa profundamente y nos preocupa con Fabiana tratar de visibilizar estas cuestiones. Son temáticas que nos mueven a trabajar mucho y a tratar de poner también nuestro granito de arena y solamente no quedarnos como espectadores de estas realidades, sino a ver qué podemos motorizar para el cambio en este sentido. Y este es el propósito con el cual, con la ayuda de Ludmila Villar, Lucía Burundaverena y Darío Rossignolo, vamos a tratar de incursionar en esta temática en esta tarde. Esperamos que la jornada sea productiva para todos, los invitamos a las próximas actividades y ya los dejo con Mariano para no demorarnos en el inicio y escuchar a los expositores. Gracias a todos, gracias Mariano. Muchas gracias Gladys. Bueno, en primer lugar va a exponer Lucía Burundarena.
que es licenciada en Recursos Humanos, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, especialista en Discapacidad y Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2005 inició su carrera en la órbita de los recursos humanos en el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el año 2008 se encuentra a cargo del actual Observatorio de la Discapacidad dependiente de la Secretaría de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es titular de la materia Estrategias de Búsqueda de Empleo del curso de formación para el empleo en el ámbito universitario que se dicta en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica Argentina. Es docente en la carrera de especialización, discapacidad y derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2024 es la coordinadora de la Diplomatura en Discapacidad y Derechos del Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lucía nos hablará sobre la discapacidad en la justicia porteña. Así que, Lucía, te escuchamos. Está silenciada, Lucía, ¿eh? Gracias. No pensé que me seguía pasando eso, pero me sigue pasando. Gracias, Mariano. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la doctora Fabiana Yafrik por esta invitación. Para mí es un honor poder estar acá, eh, sobre todo desde este lugar eh, que ocupo en la justicia de la ciudad y desde este lugar de mi profesión. Yo no soy abogada, siempre me muevo entre abogados desde hace muchos años y, y bueno, tengo el honor de ser parte y testigo de lo que fue y sigue siendo la transformación en la cultura de la justicia de la ciudad. Eh, Tomo esto que decía Gladys, esto del granito de arena. Ahora les voy a contar un poco acerca del caso de la justicia y la convivencia con la discapacidad. Eh, y esto del granito de arena, aprovecho, justo está acá y es quien me invitó, pero bueno, yo se los cuento, siempre lo cuento, aunque ella no esté, que la doctora Fabiana Yafrik, cuando era jueza, no nos conocíamos, es más, nos conocimos en persona hace pocos años durante la pandemia, pero mucho antes veníamos siempre hablando por teléfono y ella fue una eh, de las primeras personas en su lugar de jueza en convivir con la discapacidad en el ámbito de la justicia. No solo que fue de las primeras personas en dar esta oportunidad de ejercer el pleno derecho al acceso al empleo para personas con discapacidad, dándole prioridad, sino que también fue una de las primeras juezas que tuvo más de una persona con discapacidad en su juzgado, después en la Cámara, después como consejera también. Fue la primera en muchas transformaciones culturales que tuvimos, así que para mí siempre es un honor cuando ella me invita a participar porque le digo que ella también desde su lugar lo transitó y es distinto cuando uno lo transita en lugares como los que tiene la doctora Yafrik, como jueza, ahora como camarista, sigue eligiendo convivir con la discapacidad. Esto lo cuento porque me parece importante para todo lo que viene después, porque ella fue uno de los granitos de arena, un grano bastante grande, diría yo, que contribuyó y contribuye para que hoy en la justicia porteña se dé eh, y hayamos conseguido todas estas políticas públicas que tenemos y que esperamos siempre que sean contagiosas para afuera. La ciudad de Buenos Aires, para los que no lo saben, es precursora en materia de discapacidad y convivencia con la discapacidad en lo que tiene que ver con la justicia. Como les contaba recién, eh, desde hace muchos años ya, en el año 2006, empezamos a transitar este camino de eliminar barreras para brindar el acceso al empleo a personas con discapacidad. Antes de eso, no sé si están familiarizados con el término discapacidad, si saben lo que es, si saben de dónde viene. Por las dudas les hago un brevísimo recorrido para que sepan dónde estamos parados hoy. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de los modelos de la discapacidad. Hay algunos referentes de la temática de discapacidad que prefieren no agarrarse tanto de estos modelos porque
Son modelos que al día de hoy son un poco cuestionados, que ya quedaron obsoletos, pero a mí me gusta, sobre todo para quienes no conocen acerca de la temática, para que sepan dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. El modelo más antiguo es el modelo de la prescindencia, ese modelo en el que la discapacidad estaba puesta en un lugar en el que era un castigo divino. Estamos hablando de civilizaciones antiquísimas. Cuando una persona nacía con discapacidad, se consideraba que esta persona era una persona que no servía, que no era fructífera, porque no era productiva. Entonces, si una persona nacía con discapacidad, era sacrificada. Como un sacrificio, por ejemplo, a los dioses, esa persona no iba a poder trabajar, además representaba una carga, ¿no? O sea, si una persona nacía con discapacidad, no iba a poder trabajar, entonces la eliminamos. Luego de este modelo, del que no hay pruebas científicas, pero se entiende que existió, aparece el modelo médico o rehabilitador. Este modelo con el que al día de hoy seguimos conviviendo muchas veces es el modelo que pone a la discapacidad como la enfermedad que una persona es, ni siquiera diría padece, que también habla de este padecimiento, ¿no? La persona es discapacitada, no puede hacer toda una serie de cosas en razón de que tiene estas enfermedades discapacitantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es curarla de estas discapacidades para que sea normal. Esto es muy resumido y en resumidas cuentas lo que trae el modelo médico, en donde el foco lo pone en la discapacidad y en lo que la discapacidad es vista como una enfermedad. Junto con el movimiento de vida independiente, cuando empieza el mundo a cambiar, a agitarse, cuando las personas empiezan a reclamar sus derechos, las personas con discapacidad empiezan a salir a la calle y a decir, nosotros somos personas, tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a ser reconocidas como personas y no como personas enfermas, porque no estamos enfermas, tenemos una discapacidad. Ahí aparece lo que es el modelo social de la discapacidad. Este modelo surge ¿con qué? Con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención tiene rango constitucional en nuestro país desde el año 2008 y es este modelo que viene a traer y a decir que las personas con discapacidad son, primero y antes que nada, personas que tienen una discapacidad. La convención habla de deficiencia, es un término que hoy, la convención tiene muchos años ya, es un término que hoy no se está usando tanto porque el vocabulario también es importante y yo les voy a traer el término de diversidad. Las personas con discapacidad tienen diversidades y esta diversidad que puede tener una persona o esta discapacidad que puede tener una persona y su interacción con el entorno y las barreras del entorno dan como resultado la discapacidad propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que soy usuaria de silla de ruedas y vivo en una ciudad que es plenamente accesible a nivel edilicio, todo está diseñado de tal forma que yo pueda moverme y transitar una vida plenamente accesible, voy a vivir en un entorno que es accesible, en una ciudad, en una sociedad en donde está preparado arquitectónicamente y probablemente, si es arquitectónicamente preparado, también las personas que viven en esta suerte de ciudad ideal también sean personas con un pensamiento accesible y que conviven con la discapacidad. ¿Pero voy a dejar de tener discapacidad? No, voy a seguir siendo una usuaria de silla de ruedas. Entonces, sigue presente la discapacidad. ¿Por qué? Porque esta interacción que hay entre yo, Lucía, que soy usuaria de silla de ruedas, y este entorno que es accesible, fenómeno, la discapacidad no está puesta en mí, no soy una persona enferma, sino que soy una persona que convive con la discapacidad y las barreras del entorno que puedan aparecer. Eso es lo que nos trae el modelo social. Y el modelo de la diversidad funcional, que vendría a ser como el modelo aspiracional y que en algunos países ya está más hablado y masticado, es el modelo que trata, ya no habla tanto de esta cuestión de las barreras del entorno, sino que el ser humano, como sujeto de derecho,
tiene diversidades, deficiencias, traería la convención, y convivimos con esto. Entonces, somos personas con diversidades. En el caso de tener una discapacidad, somos personas con una diversidad funcional. Ese es un breve recorrido histórico para pararnos acá y para que todos los que están escuchando y todas las que están escuchando, si termina este encuentro y hablan de personas con discapacidad, en lugar de decir discapacitados, yo creo que ya podemos decir que atrajimos a un gran público al modelo social de la discapacidad. Eso en lo que respecta a ponerles un poquito de marco teórico. Y ahora voy a compartir la presentación que les traje para brevemente contarles específicamente del caso de la justicia de la ciudad de Buenos Aires y cómo nosotros trabajamos con esta perspectiva de discapacidad, tanto en lo que tiene que ver con el derecho al acceso al empleo, como una función nueva que tenemos hace unos pocos años que tiene que ver con el acceso a la justicia para personas con discapacidad. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Lo que no sé... ¡Ay, lo logré! Bueno, no lo puedo creer. Como les contaba, este modelo de la diversidad funcional, el modelo al que aspiramos, el modelo hacia el que vamos, quienes estamos inmersos hoy en el modelo social de la discapacidad, yo se los traje acá para que el que se anime, el que crea, el que quiera sumergirse también, empiece a hablar de esta diversidad funcional con la que conviven muchas personas. Les conté hace un ratito esta construcción que vinimos atravesando en la justicia de la ciudad desde el año 2006, que empezamos con lo que fue inicialmente la incorporación de personas con discapacidad en la justicia de la ciudad, que hubo magistradas y magistrados como la doctora Jafrik y como otros que creyeron en la importancia y la necesidad de dar acceso prioritario a personas con discapacidad. Primero, ¿por qué? Porque así lo establece una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1502, que es conocida como la ley de cupo, esta ley que establece que la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe poseer en su planta al menos un piso del 5% del personal con discapacidad. Entonces, en el año 2006 nos embarcábamos en este proyecto de dar cumplimiento a esta ley sin saber que iba a implicar un cambio cultural tan grande para quienes trabajamos en la justicia de la ciudad, para quienes toman las decisiones, para quienes colaboran con la gestión, para quienes realizan las políticas públicas y sobre todo para todos los trabajadores y trabajadoras de qué implicaba esto de convivir con la discapacidad. A partir de este reglamento comenzamos a trabajar en generar, primero y principal, conciencia, información, brindar información acerca de la importancia que tenía que ver con cambiar esta metodología y esta cabeza con la que veníamos trabajando y con la que se convivía, que era básicamente que cuando se generaba una vacante en algún juzgado, los jueces eran quienes proponían a el personal. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta? Algo que seguramente no es novedoso para nadie, no se proponían habitualmente personas con discapacidad, con lo cual no eran prioritarias las selecciones de trabajadores con discapacidad. A partir de ese momento se estableció este sistema de búsqueda de perfiles de personas con discapacidad, se armaban ternas y se enviaban a los jueces en donde se generaban las vacantes. No fue fácil, no fue fácil lograr que se cumpliera con este acceso prioritario a personas con discapacidad, no porque las personas tuvieran discapacidad, sino porque implicaba un cambio de cultura muy grande. Esta suerte de incorporar una especie de consultoría en recursos humanos en la justicia, como calculo que muchos deben saber, la justicia, tanto en la ciudad como a nivel nacional, tiene esta historia de cultura en que los jueces seleccionan a su propio equipo. Y acá era una terna en base a un diseño de perfil de puesto.
Como les digo, no fue fácil porque fue un gran trabajo de deconstrucción para todos, pero fuimos avanzando. Este año, 2025, se superó ya el cupo mínimo del 5%, se alcanzó y ya estamos por encima. Obviamente que es un porcentaje que es fluctuante, ¿no? Porque no es que únicamente entran personas con discapacidad o únicamente personas que no tienen discapacidad, sino que se convive. ¿Por qué? Porque cuando buscamos perfiles cada vez que se generan vacantes, en base a los que nos solicitan los magistrados y magistradas, obviamente a veces los perfiles, como en cualquier búsqueda de personal, no son fáciles de encontrar, pero se van encontrando y hoy por hoy ya hay casi 200 personas con discapacidad trabajando en todo lo que es la justicia. Eso respecto a la tarea más antigua que nosotros tenemos. Y ahora les voy a contar un poquito más adelante, pero además de lo que es la propia inclusión de personas con discapacidad, de este proceso, que es corto, los jueces nos envían el perfil deseado, iniciamos la búsqueda, se posicionan a los candidatos y candidatas, y una vez que es seleccionado, se determinan si estos candidatos o candidatas van a requerir ajustes en su puesto de trabajo. ¿Esto quién lo determina? El candidato o candidata, que pasa a ser un trabajador o trabajadora. Porque los ajustes razonables que una persona puede llegar a necesitar en caso que así los requiera, los determina la persona. Entonces, también estamos en ese proceso y en caso de que la persona requiera algún tipo de apoyo en puesto, también estamos brindando apoyo en puesto. Todo esto puede darse en el proceso de inicio, en el proceso de que la persona ya esté más avanzado y haya pasado un tiempo y que la necesidad de ajuste venga después, o hay algunos casos en los que no requieren ningún tipo de ajuste. Tenemos la figura de mediadores laborales también. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos tanto para las personas que ingresan como para las áreas. Entonces, en caso que las áreas requieran algún tipo de información respecto a esta convivencia laboral que van a tener con la persona con discapacidad, también brindamos este soporte a las áreas. Bueno, acá les quería mostrar brevemente acerca de la otra función importante que tiene el observatorio, que como les contaba, es una función más joven, es una función que está cumpliendo recién 4 años a fin de año, y que tiene que ver con perspectiva de discapacidad en los expedientes judiciales. No puedo ver, veo que hay mucha gente conectada, si van a sumar algunas de las abogadas del equipo de jurisdiccional que hacen este trabajo, un gran trabajo del observatorio. ¿Y qué es este trabajo de poner perspectiva de diversidad funcional o perspectiva de discapacidad en los expedientes judiciales? Esta función tiene que ver con 3 ejes muy importantes. Cada vez que se vulnera uno o más derechos de una persona con discapacidad cuya causa fue judicializada, el juez o la jueza de cualquiera de los fueros que tramitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede darnos intervención para que pongamos perspectiva en el expediente. ¿De qué manera? Ofreciendo ajustes de procedimiento, realizando informes técnicos y dictámenes obviamente no vinculantes. Este equipo de la coordinación jurisdiccional está compuesto por abogadas, hoy tenemos solo abogadas mujeres en este equipo, abogadas mujeres, está coordinado por Natalia Mendoza, que es una abogada especialista en discapacidad, y co-coordinado por un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, trabajadoras sociales. Entonces, estos 2 equipos en conjunto intervienen a demanda en los expedientes. No tengo los números acá, hace poquito se los pedí al equipo y en lo que va de este año ya duplicaron las intervenciones solicitadas de lo que fue el año 2024. Para que se den una idea del fuero contencioso, salvo un juzgado, todos los demás ya nos pidieron intervención.
Ese es la magnitud de necesidad que había de perspectiva de discapacidad en los expedientes. Y el gran trabajo que hace el equipo jurisdiccional también, quiero creer yo, porque si siguen pidiendo intervención, los jueces y las juezas, tiene que ver con el gran trabajo que está haciendo ese equipo eh, a través de estos dictámenes que son co-creados con los informes técnicos. ¿De qué manera se hacen? Nos llega el expediente por eje, el sistema interno de expediente judicial electrónico, el juez o la jueza nos lo pasa y los coordinadores, Natalia y Gonzalo, que es el coordinador, es un psicólogo que coordina el equipo interdisciplinario, ellos se ponen en contacto con el juez, se establece una fecha para ir a una entrevista, para conocer a la persona cuyos derechos están siendo vulnerados, puede ser uno, pueden ser más personas, y desde ahí se elabora este informe y este dictamen no vinculante que vuelve al juzgado y que, en el mejor de los casos, el juez o la jueza luego lo vuelca en su sentencia. Es un trabajo enorme el que hacen, muy, muy grande, junto con los ajustes de procedimiento, que como les decía antes, acerca de los ajustes razonables en puesto, los ajustes de procedimiento son para el expediente. Ellos también hacen estos ajustes de procedimiento, esta suerte de recomendaciones, y nos está llegando la grata sorpresa últimamente que del fuero penal, en donde recién empezamos a tener intervención, nos están empezando a solicitar nuestra intervención para brindar ajustes de procedimiento. Otra de las tareas que tenemos tiene que ver con consultas de la ciudadanía en general, a través de, bueno, presentación espontánea en nuestro lugar de trabajo, de manera virtual, de manera telefónica. Tenemos muchísimas consultas que muchas veces no tienen directamente que ver con el trabajo de ninguna de las dos grandes tareas que les comentaba, pero que hay tanta necesidad de acceder a información que quizás no está en un solo lugar, que nos terminan llegando estas consultas, y por ello es que creamos el Manual de Orientación en Trámites y Gestión en Discapacidad, que es un manual que, si quieren, después se lo puedo pasar a Mariano. Es de descarga gratuita, lo mantenemos actualizado nosotros desde el observatorio cada 6 meses. Es un manual que contiene todo tipo de información respecto a discapacidad, desde trámites frecuentes, pensiones, preguntas, que a lo largo de los años tantas consultas nos hicieron que decidimos ponerlas todas juntas en un lugar. Es información que sacamos de todos lados, pero que trabajamos para mantenerla actualizada. Es un manual que es plenamente accesible, está realizado en lenguaje comprensible para que sea accesible para todas las personas que tengan discapacidad intelectual o baja lectoescritura, y también es accesible para personas con discapacidad visual. Participamos, ahí puse algunos de los proyectos en los que trabajamos, proyectos internos con otras áreas del Consejo, realizando, bueno, Cuentos con Derechos, que es un proyecto muy lindo que realizan para la ciudadanía desde el área del programa de participación ciudadana. Realizamos espacios tranquilos para los trabajadores y trabajadoras que tengan dificultad en el procesamiento de estímulos y que no puedan continuar su jornada laboral en el espacio donde están trabajando, en su puesto de trabajo. Diseñamos espacios tranquilos para que las personas puedan tener un espacio de calma y poder regularse ahí. Colaboramos en la modificación de la ley 6.451 con el área de juicio por jurados, que es un área aliada del observatorio, trabajando en lo que tiene que ver con la selección de jurados que puedan tener discapacidad. Súper interesante ese proyecto. Realizamos nuestro banco de pictogramas porque tenemos mucha demanda de usuarios de pictogramas, y si bien hay un banco mundial, ARASAC, en donde se pueden descargar pictogramas de uso para personas que sean usuarias de pictogramas, siendo que el lenguaje jurídico es tan complejo, decidimos armar nuestros propios pictogramas con un lenguaje jurídico accesible. Bueno, tenemos programas de prácticas laborales. Trabajamos mucho con el Observatorio de Género también. Justo antes de empezar el encuentro se hablaba de interseccionalidad, y con las compañeras del Observatorio de Género hemos logrado hacer muchos proyectos en forma conjunta. Damos capacitaciones, tanto internas como externas, para otros organismos, y venimos haciendo un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con la adaptación de textos a un lenguaje comprensible para las personas con discapacidad intelectual,
y con falta de accesibilidad cognitiva. Eso es un poco a grandes rasgos las acciones que hacemos para afuera. Y acá en un minuto les cuento las acciones internas que tienen que ver con lo que son los ajustes razonables en los puestos de trabajo. La metodología que utilizamos en estas colocaciones que hacemos en las áreas de la justicia de la ciudad, siempre las hacemos con la metodología de empleo con apoyo, a través de charlas de incorporación laboral. Esto lo venimos haciendo hace años, sobre todo en este proceso de querer mejorar y aumentar los espacios que accedan a convivir con la discapacidad, modificaciones en el entorno en caso que fueran necesarios. Calidad en la vida laboral tiene que ver con las intervenciones que hemos hecho a lo largo del tiempo en aquellos casos que fue necesario, con los compañeros, con las redes de estos trabajadores. El subsidio por traslado fue una medida que está en marcha desde hace muchos años, que tiene que ver con una reducción en el ausentismo. Las personas con discapacidad tienen muchas más barreras para acceder al transporte público. Entonces, el Consejo aceptó poner en marcha esta medida de acción positiva, que es un subsidio por traslado, que tiene un tope mensual, pueden acceder las personas que así lo requieran a través de una declaración jurada, y solicitar esta cobertura de traslado para poder acceder a su puesto de trabajo. Es muy interesante porque pudimos medir cómo se redujo el ausentismo y mejoró la calidad del clima laboral en aquellas áreas de las personas que accedían a este traslado, que son muy poquitas, dicho sea de paso, así que no implica un costo muy alto. También tenemos estas políticas inclusivas de programas de prácticas rentadas, que son prácticas rentadas para personas con discapacidad intelectual exclusivamente, que son consideradas a nuestro criterio aquellas personas que más dificultad tienen para entrar al mercado laboral competitivo. Tenemos convenios con diferentes organismos para garantizar el acceso a la justicia y trabajamos mucho en medidas de accesibilidad edilicia, por así decirlo, y algunos ejemplos son los relevamientos que realizamos en los edificios, la fabricación de aros magnéticos y, no sería edilicia, pero sí es una medida de accesibilidad, para los usuarios de lengua de señas argentinas. Contamos con intérpretes de lengua de señas en nuestro equipo que a su vez brindan apoyo a muchísimos organismos que no tienen intérpretes en su equipo, entonces generamos convenios con otros organismos de la administración pública brindando este apoyo de las intérpretes. Eso es un poco a grandes rasgos lo que hacemos desde el observatorio. Acá les traje los números porque creo que los números le gustan a todo el mundo. La cantidad de personas con discapacidad que tenemos hoy trabajando en la justicia de la ciudad son en total, representan un 5.58%. Los dividí en área administrativa y jurisdiccional, vendría a ser Consejo de la Magistratura y juzgados. Tenemos 74 personas en el Consejo y 109 en los diferentes juzgados. Y este dato que me gusta resaltarlo, tenemos mayor cantidad de mujeres con diversidad funcional o discapacidad que varones. Está actualizado al día de hoy. Bueno, no me quiero pasar en tiempo, así que gracias de vuelta y quedo acá a la espera por si hay alguna consulta para después. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Excelente presentación. Muchísimas gracias. A continuación va a exponer el doctor Darío Rossignolo, que es doctor en Economía por la Universidad de La Plata, magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado en diversas universidades, entre las que se destacan la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de El Salvador. Es investigador asociado del proyecto Compromiso para la Equidad de la Universidad de Tulán y miembro de la Asociación Argentina de Economía Política. Es consultor de varios organismos internacionales, entre los que se destacan la CEPAL, el BID, la CIAT y el Banco Mundial. Se desempeñó como consultor senior en la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Auditoría General de la Nación, y en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, entre otros organismos. Es disertante en seminario de posgrados en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad de Córdoba, en la Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco y en diversos congresos nacionales e internacionales. Darío disertará sobre discapacidad,
conceptos, impactos económicos y políticas públicas. Darío, te escuchamos. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Fabiana Jafric, a Gladys Vidal, a Mariano Fernández por la presentación. Es un honor estar acá eh, participando en este seminario y compartiendo algunas cuestiones relacionadas con con este tipo de temáticas, ¿no? Que son siempre interesantes y eh, plantean todo un desafío de política pública, ¿sí? Eh, Mi presentación, bueno, tal vez quede un poco larga, voy a ir por arriba en algunas cuestiones que son un poco redundantes. Eh, Pero la idea es un poco plantear cuestiones relacionadas con, primero, conceptos y definiciones relacionadas con la discapacidad, si bien en la presentación anterior se estuvieron, por supuesto, definiendo con mucha precisión la historia sobre todo de estos conceptos. Voy a hacer un poco de hincapié en las definiciones más actualizadas relacionadas con la temática. Vamos a presentar algunos datos y estadísticas relacionadas con la magnitud de las diferentes dimensiones de esta problemática, algunas líneas de acción y hechos estilizados que se verifican habitualmente en los distintos países, la existencia de sesgos de género en la temática de discapacidad y la relación de la discapacidad con pobreza y desigualdad. Y después, bueno, esto da pie a las cuestiones más de impacto económico, como por ejemplo los costos de la discapacidad, la estimación sobre los costos de la discapacidad, las definiciones sobre costos de la discapacidad, las políticas públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos, en particular en el caso de del gobierno nacional en Argentina o los gobiernos provinciales de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con exenciones en impuestos y gasto público en discapacidad, digamos, que es lo que hacen los gobiernos relacionados con esta temática. Y después algunos desafíos que se plantean a la hora de establecer algún tipo de medición eh, de los costos y del impacto de esta problemática para definir, por supuesto, los conceptos con mayor precisión. Así que esta va a ser una presentación más bien general, no tan específica como en el caso anterior, para plantear un poco un panorama de esta problemática. Em, Como decían Lucía antes, en la presentación anterior, básicamente hay un cambio en la forma de abordar la problemática de la discapacidad, pasando de lo que es un modelo médico a un modelo social. La discapacidad básicamente es el resultado de la interacción entre las deficiencias físicas de una persona y diversas barreras del entorno que limitan sus actividades y restringen su participación plena. Antiguamente la discapacidad se refería a un defecto, a una anomalía, a una falla, a una falta de alguien propia de alguien en contraste con las características más comunes que tienen que ver con cómo se relaciona, digamos, esa persona con el entorno y con el resto de la comunidad. Y esto está reconocido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el nuevo modelo social con enfoque en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, las discapacidades se definen como limitaciones en la actividad, que son las dificultades que puede presentar un ser humano para desempeñar tareas o ejecutar acciones, y restricciones en la participación plena, que tienen que ver con los problemas que pueda presentar una persona al relacionarse con otras o involucrarse en situaciones vitales.
Básicamente, entonces, el concepto de discapacidad tiene que ver con una interacción dinámica entre deficiencias físicas y barreras externas que rodean a una persona. En consecuencia, el foco de las políticas públicas va a estar más relacionado con las mejoras a implementar en múltiples áreas para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y garantizar una igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que puedan afectar a una o varias esferas de la vida de un ser humano? Existe la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que identifica al menos 6 tipos de discapacidad: la sensorial visual, sensorial auditiva, motriz o física, intelectual y psicosocial, existiendo también, por supuesto, muchas formas de discapacidad múltiple, en donde pueden existir 2 o más tipos de discapacidad en un mismo individuo. Vamos un poco a cuantificar esta problemática en función, primero a nivel mundial, después a nivel de América Latina y el Caribe y por último a nivel de la Argentina. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial estiman que hay aproximadamente 1.300 millones de personas que representan aproximadamente el 16% de la población global, aproximadamente 1 de cada 6 personas que viven con una discapacidad significativa. Proyectando hacia 2050, la cantidad de personas con discapacidad podría duplicarse a 2.000 millones o más, llegando posiblemente, según algunas estimaciones, a 3.500 millones de personas. ¿A qué se debe esta diferencia en las proyecciones? Básicamente, como vamos a ver un poco más adelante en el caso argentino, tiene que ver con el envejecimiento poblacional, el incremento de enfermedades no transmisibles que pueden llevar a discapacidades y efectos de largo plazo de enfermedades, como fue, por supuesto, el tema del COVID. En relación con América Latina y el Caribe, la estimación del Banco Mundial dice que hay alrededor de 85 millones de personas con discapacidad que rondan el 15% de la población regional. Extrapolando el crecimiento hacia el año 2050, la cifra podría llegar hasta los 145, 150 millones de personas, que serían alrededor del 20% del total. El envejecimiento poblacional y el más lento crecimiento demográfico, por cierto, que juegan un rol muy importante en estas proyecciones. En el caso argentino, las estadísticas surgen de un estudio que se hizo en el año 2018, que es muy valioso para este tipo de temáticas, que es el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que hizo el INDEC en conjunto con la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, de nuevo en el año 2018. El 12,9% de la población argentina tiene alguna dificultad o limitación permanente, y extrapolando al total del censo 2022, son alrededor de 5,9 millones de personas las que tienen alguna dificultad, de una limitación permanente o alguna dificultad. Por supuesto que hay una diferencia entre esta estimación, que es lo que se entiende por prevalencia de la discapacidad, que es la foto, digamos, de cuántas personas con discapacidad este, podemos relevar, y el certificado único de discapacidad, que alcanza a 1,5 millones de personas aproximadamente, o el 3,46% de la población. Entonces, hay una diferencia entre la información censal, que es la que revelan los propios individuos censados, y la información registral que está en el certificado de discapacidad. ¿Cómo proyectamos? ¿Cuál es la proyección hacia 2050? De la foto de la prevalencia dice que hay digamos, hay de 0 a 14 años hay un 4,5% de prevalencia, un 10,8% entre 15 y 64 años y un 37,3% 65 años o más. Si extrapolamos el crecimiento poblacional y teniendo en cuenta las problemáticas anteriores, si la población argentina se estima en poco menos de 50 millones de personas para 2050, y manteniendo en una hipótesis conservadora el 12,9% de porcentaje de discapacidad,
tendríamos alrededor de 6,4 millones de personas con discapacidad hacia 2050. Por supuesto que es una estimación conservadora porque si el envejecimiento poblacional se incrementa, esa cantidad o ese porcentaje van a ser por supuesto mayores. Bueno, acá hay un mapa de cuántos, o una estimación de cuántos países han firmado convenios, según la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, 17 de 52 países están aplicando planes nacionales de discapacidad y rehabilitación, 25 de 52 poseen legislación específica sobre la discapacidad, 8 de 52 un componente de discapacidad en sus planes de gestión, 16 de 52 tienen alguna estrategia de rehabilitación basada en la comunidad y 15 de 52 utilizan la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud que expresaba, que les contaba anteriormente. Esta clasificación es un marco conceptual muy importante desarrollado por la OMS, que clasifican a la salud y la discapacidad utilizando 1500 ítems que se agrupan en 4 categorías, que son funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación, y factores contextuales como los factores ambientales y personales como edad, género y nivel educativo. Bueno, esta clasificación internacional considera la discapacidad como una situación compleja que resulta de la interacción entre la salud de una persona y los factores contextuales, como decíamos antes, ambientales y personales. Es una herramienta útil para evaluar la discapacidad en términos de planificación de servicios, identificando necesidades específicas de las personas con discapacidad, investigación, proporcionando un marco para estudiar la discapacidad, las políticas públicas que se pueden llevar a cabo eh, para mitigar digamos, la problemática de la discapacidad y las políticas educativas para formación de profesionales en el ámbito de la salud y la discapacidad. Muy bien, vamos a pasar esto. Vamos a plantear algunos hechos estilizados que después voy a desarrollar con un poco más de profundidad. En la educación, si bien la mayoría de los niños con discapacidad asisten a la escuela primaria y la terminan, hay brechas particularmente relevantes en los niveles superiores. Es un desafío todavía la implementación efectiva de la educación inclusiva, como dije, sobre todo en los niveles superiores. En términos de salud, además está decir que las personas con discapacidad presentan mayores necesidades médicas. Si bien pueden acceder al seguro médico, es evidente que las personas con discapacidad destinan una mayor parte de su presupuesto a gastos de salud y enfrentan barreras de accesibilidad. En términos de empleo, es mucho más probable que las personas con discapacidad que acceden a un empleo tengan un empleo informal y en promedio perciben, esto es un estudio del Banco Mundial en un conjunto de países, las personas con empleo que tienen discapacidad perciben 88 centavos por cada dólar que ganan sus pares sin discapacidad con la misma experiencia y formación. Quiere decir que ahí también tenemos una brecha de ingresos. Esto es importante a los fines distributivos porque los hogares con que tengan miembros con discapacidad tienen 5,7 puntos porcentuales más de probabilidad de encontrarse en los 2 quintiles de ingresos más bajos en comparación con los hogares sin miembros con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad se encuentran en situación de desventaja respecto a la población en general, respecto a su participación y a su ejercicio de derechos. Y esto implica, por supuesto, diferencias en los patrones de ingresos, en el modelo productivo que les permitan obtener ingresos para mejorar su calidad de vida y prevenir situaciones de pobreza, favoreciendo la inclusión social. La tasa de paro, el salario medio y la población con riesgo de pobreza son mucho más altas en el contexto de personas con discapacidades. Vamos a analizar ahora la existencia de sesgo de género por un lado y por el otro a profundizar un poco más el análisis en términos de pobreza y distribución.
Existen sesgos de género en la cuestión de discapacidad y el análisis de la literatura encuentra que hay una discriminación hacia las mujeres con discapacidad que se manifiesta como una discriminación interseccional. Es decir, hay una doble o triple discriminación porque hay una combinación entre digamos, la disparidad entre los géneros, la disparidad entre personas que tienen discapacidad y las que no. Y después hay otros factores como la edad, la etnia o la orientación sexual. Las mujeres con discapacidad enfrentan barreras que no siempre experimentan los hombres con discapacidad o las mujeres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad enfrentan mayor riesgo de pobreza, tasas de empleo más bajas, salarios más bajos que los hombres con discapacidad o que las mujeres sin discapacidad, lo que las hace más vulnerables a la pobreza. Hay barreras en el acceso a la educación porque tienen menos oportunidades de acceder a la educación, lo que limita sus actividades de desarrollo profesional y personal, violencia de género, salud sexual y reproductiva. Todos estos hechos sustentan sesgo de género, no solo hacia la mujer, sino hacia la mujer con discapacidad. La prevalencia global de la discapacidad es mayor para las mujeres que para los hombres. Se estima que alrededor del 19% de las mujeres en el mundo viven con alguna forma de discapacidad, en comparación con el 12% de los hombres, es decir, que una de cada 5 mujeres tiene una discapacidad. Esto se debe a una combinación de mayor esperanza de vida de las mujeres que la de los hombres, acceso desigual a la atención médica, condiciones sociales y económicas, porque las mujeres se enfrentan a menudo a mayores niveles de pobreza, menor acceso a la educación y el empleo, mayor exposición a la violencia de género, entrada y salida del mercado de trabajo más frecuente. ¿Mm? Por el hecho de tener mayor dedicación en las actividades de cuidado. Entonces eso las hace más vulnerables a este tipo de sesgos. En la Argentina, la prevalencia de la dificultad o limitación permanente para las mujeres es del 14% y para los hombres del 11,7%. Esto obviamente es consistente con la tendencia global, de manera tal que inclusive en la Argentina hay mayor probabilidad, las mujeres tienen una mayor probabilidad de vivir con una discapacidad a lo largo de su vida, más que en el caso de los hombres. ¿Cuál es la relación con la pobreza y la desigualdad? Las personas de menores ingresos tienen una mayor prevalencia de discapacidad y a su vez esto es bidireccional, ¿no es cierto? A su vez las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, es decir que esto es una relación biunívoca, ¿no es cierto? Va de un lado al otro y viceversa. Em, ¿Cuáles son digamos, las razones por las cuales la pobreza pueda exacerbar la discapacidad? Puede existir nutrición deficiente, acceso limitado a la salud, condiciones de trabajo y de vida inseguras y falta de acceso a la educación. Todos estos atributos llevan a que eh, a que las situaciones de pobreza exacerben la desigualdad. ¿Y por qué la discapacidad? ¿Y por qué la discapacidad puede causar o perpetuar la pobreza? Mayores gastos. Las personas con discapacidad enfrentan sobrecostos significativos en salud, terapia, transportes, etcétera, menores oportunidades de empleo, pérdida de ingresos familiares y exclusión social. Así que estas son las razones por las cuales la discapacidad puede ayudar a perpetuar la pobreza. Las anteriores son las razones por las cuales la pobreza podía causar o exacerbar la discapacidad. Así que, como les decía antes, esta relación es bidireccional. ¿Mm? Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos. Como vimos, en América Latina y el Caribe, una de cada 5 personas en situación de pobreza extrema, una de cada 5 hogares en situación de pobreza extrema vive una persona con discapacidad. Los costos de la discapacidad, no sé, perdón Mariano, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos más o menos, doctor. Bueno, 5 o 10 minutos. vamos a resumir un poquito. Entonces, mirando el aspecto meramente económico, ¿cuáles son los costos de la discapacidad? La discapacidad tiene costos para las familias, ¿no es cierto? Para las personas que tienen discapacidad y del otro lado para el gobierno, digamos, para el sector público que va a
con el fin de morigerar estos efectos de la discapacidad, va a llevar a cabo políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los costos? Desde el lado de las familias, los costos de la discapacidad. Tenemos los costos los dividimos en dos grupos, que son los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos básicamente son los gastos monetarios atribuibles a la discapacidad, que son gastos en salud, gastos en educación, escuelas especiales, apoyo pedagógico, transporte, asistencia personal y cuidado y productos de apoyo y tecnologías asistivas. Los costos indirectos son los costos no monetarios o las pérdidas económicas asociadas a la discapacidad, pérdida de ingresos, reducción o imposibilidad de acceder al mercado laboral, menor participación social y cultural, barreras de comunicación, impacto psicológico y emocional. Los costos de la discapacidad, como les decía, son importantes para el Estado y para la familia, sobre todo en este punto más fuertemente, porque como vamos a ver, por más que el Estado tenga su asistencia, no alcanza a cubrir los costos de la discapacidad para las familias. Obviamente la estimación es bastante compleja porque no hay datos consolidados, las discapacidades son diversas para cada persona, para cada familia, y los costos indirectos son más difíciles de medir, más pesados para las familias y más difíciles de compensar porque son básicamente en muchos casos costos de oportunidad. ¿Cómo está ahí? Entonces, eh, ¿cómo medimos los costos de la discapacidad? Primero, el enfoque de sobreesfuerzo económico, costos adicionales. ¿Cuánto más ingreso necesita un hogar con una persona con discapacidad para alcanzar un nivel de vida que sea similar o equivalente al de un hogar sin discapacidad? Esa brecha, ese sobrecosto, ese costo económico, no hay estimaciones firmes para la Argentina, pero hay algunas estimaciones para otros países que dicen que ese sobrecosto puede oscilar entre el 10% y el 60% o más del ingreso familiar. Hay algunas estimaciones en algunos países, como Perú o Sudáfrica, que dicen que al menos el 80% de la población no puede afrontar los gastos de discapacidad necesarios para una participación equitativa. Quiere decir que estos costos son significativos. Como dije antes, costos directos específicos, costos directos adicionales. Estos no los mencioné antes, los menciono ahora, que son en los casos en los que las personas con discapacidad tengan que pagar más por bienes o servicios que el resto de la población. Seguros de salud más caros, alquileres de viviendas accesibles más costosos, más consumo de servicios básicos, luz y gas si requieren equipos de apoyo. Y después la medición del costo de oportunidad, los ingresos que se dejan de percibir o las oportunidades que se pierden referidas a la discapacidad. Esto es básicamente un precio sombra y tiene que ver con la preferencia revelada, de manera tal que eso sí es más difícil de medir y de cuantificar porque no es monetario, sino tiene que ver con preferencias y oportunidades. ¿Cuáles son las medidas de política pública desde el punto de vista de la protección social que puedan llevarse a cabo para mitigar estos costos? Para los costos médicos directos, provisión directa gratuita de atención médica, esquemas de seguro social gratuitos, subvencionados. Para los costos no médicos directos, subsidios por discapacidad, subvenciones. Y los costos indirectos tienen que ver con subsidio por discapacidad, subsidio para cuidadores o seguro de desempleo. Bueno, no sé si tenemos tiempo, pero bueno, este cuadro dice un poquito lo mismo que el cuadro anterior. Como les decía antes, en América Latina y el Caribe, los países pintados de azul son aquellos aquellos países en donde las transferencias monetarias cubren a más del 80% de las personas con discapacidad. Los países celestes están entre el 60 y el 80, y los países pintados de rosa son los países cuyas transferencias monetarias cubren entre el 40 y el 60% de las personas con discapacidad. Así que en América Latina y el Caribe, según UNICEF, la cobertura de la discapacidad es bastante heterogénea. ¿Cuáles son las políticas públicas que se llevan a cabo a través de los gobiernos? Por supuesto, esto parte no solo desde el lado de los programas existentes en Argentina, la ANDIS, partidas en el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, las pensiones no contributivas, subsidios, exenciones impositivas, inversiones en accesibilidad, costos de adaptar infraestructuras, estudios de costo de vida, universidades, ONG, nomencladores de prestaciones y la incidencia de la discapacidad en la pobreza
que es el punto que mencionaba hace un rato. Hay algunas exenciones en impuestos nacionales que entiendo que ustedes ya los conocen largamente, porque son expertos en derecho tributario, así que básicamente deducciones en impuesto a las ganancias, algunas deducciones en contribuciones patronales, tarifas sociales, asignaciones familiares y demás. Hay algunas exenciones en impuestos provinciales, en el impuesto a los ingresos brutos, en el impuesto inmobiliario, en el alumbrado, barrido, limpieza, también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tienen el detalle, ¿sí? Y después el lado del gasto público, ¿no? La ANDIS es el organismo nacional que centraliza el presupuesto nacional. A partir del año 2021, lo que se hizo informativamente a través de lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto, se empezaron a individualizar en la ejecución presupuestaria todas las acciones relacionadas con la atención a personas con discapacidad que estaban diseminadas por el resto de los organismos, computando como partidas presupuestarias destinadas al sector, independientemente del organismo que las ejecute, todas los gastos públicos en discapacidad. En el último informe de la jefatura de gabinete, se abonaron alrededor de 1.2 millones, en 2023, 1.2 millones de pensiones no contributivas por invalidez, y en marzo de 2025 disminuyeron un 2,8 esas pensiones. Además de las pensiones por discapacidad, por supuesto, tenemos el certificado único de discapacidad, las obras sociales que están obligadas a cubrir las prestaciones para los afiliados, se financian a través del Fondo Solidario de Redistribución, que depende de la Superintendencia del Servicio de Salud. Existe un nomenclador de prestaciones básicas para la discapacidad que determina, por supuesto, los valores de las prestaciones. Para terminar y cumplir, bueno, un poco laxamente con el límite horario, déjenme plantear algunos desafíos de política pública para la determinación de los costos necesarios y el macheo con las políticas públicas que se llevan a cabo. La heterogeneidad de las necesidades y los costos que varían según el tipo, grado, edad de la persona con discapacidad, el contexto familiar, los datos insuficientes, no hay datos desagregados completos de todos los gastos y costos indirectos. Aún existe una tendencia a enfocar los gastos solo en la rehabilitación o el tratamiento de la deficiencia en lugar de la eliminación de las barreras para la participación. Por supuesto, la existencia de inflación y la actualización de los valores de las prestaciones. El sobrecosto económico inherente a la discapacidad, que tiene que ver con el precio sombra o el costo indirecto que mencionaba antes. Las actividades de cuidado, el retiro del mercado laboral para estas personas que, por supuesto, pierden ingresos. El gasto público actual, que aunque pueda ser relevante, pero es insuficiente para cubrir plenamente las necesidades y asegurar la participación equitativa. Recién hablábamos de cuál era el nivel de esos gastos. Y básicamente, si el 80% de los individuos está por debajo del ingreso necesario, entonces el gasto público debería ser mucho más significativo para alcanzar una participación equitativa. El problema siempre es de dónde se obtienen los recursos, ¿no? Porque como interesados en las finanzas públicas, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos plantear muchas políticas públicas para ayudar a determinados grupos poblacionales, con, por supuesto, toda la justificación desde el punto de vista de la equidad y del bienestar. Pero por supuesto tenemos siempre que pensar de dónde salen los recursos, ¿sí? Así que una política pública tiene que no solo que mirar el lado del gasto, sino también tiene que mirar el lado de dónde se obtienen los recursos para financiar esos gastos. De esa manera, estas políticas públicas que podamos llegar a implementar van a ser, por supuesto, mucho más sustentables en el tiempo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rossignolo. Excelente exposición, muy, muy interesante. Y ya para finalizar, Perdón, Mariano, sí. antes de que terminemos con la exposición,
Les quiero preguntar tanto a Lucía como a Darío, porque nos están preguntando por el chat si habría posibilidad de que les pudiéramos compartir sus presentaciones. Nos dicen si lo pueden hacer con Bueno, sí, Mariano, las compartimos sin problema. sí, cómo no. Bueno, después se las estoy enviando, así las Perfecto, comparto. Perfecto. Sí. Sí, sí, perfecto. Gladys, claro que sí. Vamos a tratar de arbitrar el modelo que cuando les manden el certificado les pongan a disposición también el material. Bueno, Muchísimas gracias. Dale, Mario. Muchas gracias. Bueno, a continuación es el turno de Ludmila Viar, que es abogada, magíster en Derecho Tributario por la UCA y doctora en Derecho Fiscal por la UBA, directora de Acceso y Autonomía y es abogada de litigios. Ludmila expondrá sobre la incidencia de IVA y ganancias en los contribuyentes con discapacidad. Así que, Ludmila, te escuchamos. Muchas gracias. Bailando presentación y obviamente agradecerle a Gladys y a Fabiana por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá y bueno, qué interesante todo lo que escuchaba porque comparto claramente en un 100% y siempre cuando doy clases y toco la cuestión de discapacidad digo lo mismo que Lucía, con que se vayan, digamos, diciendo persona con discapacidad, yo estoy chocha, así que bueno, voy a hacer un resumen de un poco mi tema de tesis doctoral, que fue este, ¿no? Estudiar un poco cómo es la cuestión impositiva. Si bien yo no me apalanqué en la cuestión presupuestaria, que es algo que en realidad estoy estudiando ahora y evaluando ahora, mi tesis no tuvo mucho, fue relacionada directamente con la cuestión de tributos nacionales que son IVA y ganancias, ¿no? Y bueno, de ahí que viene esta exposición. Y algunos datos que creo que les pueden interesar a los que están escuchando es, yo siempre digo, los tributaristas fuimos de los primeros que se interesaron en la cuestión de la discapacidad y no lo sabemos bien. Pero la ley 19.279, que saben bien que es la ley para accesibilidad a un automotor, con exenciones impositivas para importar automotores o dispositivos que permitan la adaptación a automotores para personas con discapacidad y sus familiares, fíjense, y sus familiares, ¿no? Ya es extendida. Inicialmente es una ley que hablaba de lisiados, de déficit, de, bueno, toda esta cuestión peyorativa que hay que entenderla también, obedecía bueno, digamos, a un contexto anacrónico al nuestro, ¿no? En donde no estaba toda esta información que tenemos hoy, y sin embargo, esta ley que pertenece al ámbito tributario, en el 92 fue modificada por la 24.183 y se cambia el concepto de lisiado por persona con discapacidad. Y fíjense que esto ocurre en el 92 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorpora a Argentina en el 2008 y en el 2014 adquiere jerarquía constitucional, ¿no? Qué importante es este instrumento y cómo los tributaristas ya estábamos interesados en la cuestión de la discapacidad y no lo sabíamos. Pero más allá de, digamos, de esto que es real, digamos, es un dato cierto y es uno para hacer un poco algo jocoso la cuestión, pero en realidad Argentina, si uno repasa las normas más antiguas, había pensiones para personas con ceguera, que obviamente no les decían así personas con ceguera, sino para ciegos era, ¿no? Había tantas normas desde el ámbito de la seguridad social también que intentaban por lo menos o identificaban que había alguna cuestión que requería una equiparación, ¿no? Porque cuando hablamos de grupos vulnerables, generalmente hay una asimetría muy importante. Cuando yo traigo este tema a colación que tiene que ver con la discapacidad y los tributos, concretamente estos dos tributos, también hice un mini trabajo que tiene que ver con los impuestos locales, centralmente ingresos brutos y los beneficios locales que hay en las distintas provincias de nuestro país. Casi todas las provincias tienen beneficios, algunas más que otras. O sea que se advierte inicialmente, y como mencionaba antes el doctor Rosignolo en su exposición, beneficios impositivos, que bueno, al menos a primera vista se advierte que hay un interés desde el Estado argentino en la cuestión tributaria. Y la cuestión tributaria inminentemente lleva a la cuestión presupuestaria, porque cualquier beneficio, exención, deducción,
crédito fiscal que se entregue, cualquier beneficio en ese ámbito, entendemos que obviamente es una detracción que no se percibe dentro del presupuesto. El tema es qué incidencia tiene eso, que es lo que yo todavía no lo sé y no sé si lo vamos a saber en algún momento, pero cuánto incide, ¿no?, eso en el presupuesto para saber realmente el costo que eso implica. Hay dos hechos relevantes también para entender la realidad que hoy atraviesan las personas con discapacidad. Lo cierto es que en su momento, cuando yo investigué la cuestión, no teníamos ni esta Corte Suprema, ni teníamos la situación política que tenemos hoy, que son hechos objetivos que hacen también al estudio de, claramente, de la cuestión y a su modificación, ¿no?, en la percepción social que hay sobre el tema. En primera instancia, sobre la Corte, porque bueno, hoy tenemos una Corte de 3 jueces que es de un carácter más institucionalista, que no se introduce salvo que haya una cuestión, bueno, como ellos han marcado en algunos que otros fallos, que haya una cuestión muy grave, no se involucra en la cuestión constitucional, buscan mantener la constitucionalidad y la institucionalidad de la norma y de la división de poderes. Entonces, bueno, es una corte más institucional, ¿no? Y distinto es la corte que tuvimos apenas unos años antes, en el 2018, por ejemplo, donde empezamos a tener fallos como el caso García María Isabel, que para quienes no lo saben es un fallo de la Corte en donde se establece la exención impositiva a las jubilaciones del impuesto a las ganancias, y también el fallo González Victorica, que es un caso que remite a la 1979, la ley que les mencionaba al inicio, donde la AFIP le rechaza, en ese momento AFIP, le rechaza el pedido de exención impositiva a una persona que quiere importar un automotor adaptado para su hija que tenía síndrome de West. Para los que no saben, ese síndrome es completamente incapacitante. Realmente digamos, se requiere de un tercero totalmente para todos los ámbitos de la vida. Digamos, dentro de la discapacidad hay distintos tipos de discapacidades. Yo siempre creo que a la cuestión de la discapacidad hay que tratarla como una sola para no perder el centro, no dispersar la cuestión en común que es la discapacidad, pero hay distintos tipos de discapacidades y eso también implica en distintas formas de generación de ingresos, dependencia de terceros. Y en esta instancia, dentro de estos fallos que tenemos de corte, bueno, a nivel presupuestario tenemos el fallo Q también, que yo lo menciono, pero tiene que ver más con una cuestión de presupuesto. Nos muestran, la Corte deja sentado, al menos esa Corte, la que tenemos en el 2018, una corte también, bueno, que intervino en el caso del Instituto Médicos Antártida y Asociación Filantrópica Francesa, con los dos jueces Rosati y Rosenkrantz Lorenzetti, pero también estaba en su momento Graciela Medina como conjueza, cuando se revierte el criterio con Instituto Médicos Antártida, donde se reconoce a la convención dentro de lo que es la ley de concursos y quiebras y rompe la estructura de los privilegios como algo fijo y estanco. Todas estas jurisprudencias van asentando un posicionamiento judicial que le da una preeminencia importante a la convención. Y esto incluso en materia, yo resalto estos fallos porque son en materia patrimonial o impositiva, ¿no? Especialmente impositiva García María Isabel y González Victorica. Ahora bien, ahí hay un tema central que la Corte en ambos fallos va destacando y tiene que ver con la vulnerabilidad. Y en esto yo tuve una charla en su momento cuando estaba escribiendo con el doctor Juan Cianciardo, que es el titular el director de posgrado de la Universidad de Navarra, y él me decía algo que también se identifica en los fallos de Corte, que es si existe ya una cuestión de una categoría de vulnerabilidad reconocida en la Convención, que tiene jerarquía constitucional para nosotros, es decir, es obligatoria para el Estado en todos sus niveles, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y obviamente a nivel local, no solo del Estado Nacional, e incluso de los que habitamos el territorio argentino, en realidad
hay que cuestionarse si la capacidad contributiva en realidad es la categoría que tenemos que analizar o si el hecho de la capacidad de la categoría vulnerabilidad desplaza esa categoría para determinar que si existe una vulnerabilidad acreditada, por ejemplo con el CUD, ergo tendría que haber una readecuación de la norma en caso que se genere un perjuicio, como ocurría en García María Isabel con el caso de las jubilaciones, que es algo que también la Corte lo dice. A pesar de que en García María Isabel la Corte también señala, yo lo había marcado, quería compartirlo con ustedes, pero la Corte, cuando uno lee lo que escribe, parece inicialmente que se sienta en la categoría de adultos mayores o jubilados, y menciono esto en esta exposición porque además los adultos mayores tienen una interseccionalidad muy importante con la discapacidad, y en el considerando 17, la Corte, 17 y 18, la Corte dice, en García María Isabel dice, que lo expuesto pone en evidencia que la sola capacidad contributiva, y acá es como que lo limita, ¿no? Dice, solo la capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. La falta de consideración de esta circunstancia, y acá fíjense que está hablando, ponderando categoría de evaluación de capacidad contributiva con categoría de evaluación de vulnerabilidad, como pauta de diferenciación tributaria supone igualar a los vulnerables con quienes no lo son, desconociendo la incidencia económica que la carga fiscal genera en la formulación del presupuesto de gastos que la fragilidad irroga, colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja. Y obviamente esto sigue y la Corte lo profundiza más, pero esto se corrige de manera directa con la exposición del doctor, que él exponía los números y categóricamente afirmaba que si bien no hay no está cuantificado cuánto realmente gasta una familia con una persona con discapacidad o una familia con discapacidad, porque puede haber padre, madre, hijos con discapacidad, no sabemos ese costo, sí sabemos que es más costoso. Eso no queda duda. Y lo mismo pasa con un adulto mayor. Sí sabemos que existe una vulnerabilidad en la creación de ingresos y una vulnerabilidad en los costos que requiere la vida propia, ¿no? Porque obviamente una persona con discapacidad no tiene los mismos costos que una persona que no tiene discapacidad. Por ejemplo, Lucía mencionaba el tema del transporte al trabajo, y si bien es cierto, algunos van a decir, bueno, Ludmila, pero existen subsidios para el transporte gratuito, existen en los casos médicos, en la cuestión de salud, ¿no? En el concepto médico, existe dentro de esos gastos la cobertura de la obra social, del sistema público de salud, de las prepagas, y está bien, yo digo, ok, ahí hay toda una cuestión financiera que también es compleja, que tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, que también tiene aportes impositivos que vienen del presupuesto, pero que también vienen de aportes que hacen, por ejemplo, los monotributistas, que tienen que pagar las obras sociales, las prepagas, bueno, es toda una caja, ¿no? Pero sin meterme en ese detalle, que es muy interesante también y no me quiero dispersar, vuelvo a la cuestión impositiva de IVA y ganancias. Perdón, Ludmila, ¿vos querías compartir alguna presentación? No, Ok, perdón, no, la no, interrupción. no voy a compartir ninguna presentación. Ok. Perdón, Tengo un hija ya de que 2 se años que interrumpió, quiere ella perdóname, presentar. porque si no se desluce muchísimo la presentación. Si no nos das las referencias exactas, precisas de los fallos, la verdad que tampoco no podemos aunar los conceptos, ¿sí? Y entonces sin presentación y sin los fallos y a la velocidad que nos llevas, vamos contra la pared. Gracias. Perdón que interrumpa, yo estoy poniendo algunos fallos para que puedan descargar. La referencia Subí, completa, por favor. está el fallo completo en el chat. Disculpen, me muteo. Sí, miren, el fallo García María Isabel es 342, 2.411, lo pueden encontrar en la página de la Corte. Y González Victorica, si ya la doctora lo cargó, genial, si no, si llega a faltar, después les puedo pasar
Sí, si querés pasarme, perdón la interrupción, pasame un listado de fallos y yo se los paso. Son esos dos, sí, González María Victórica y García Marizabal, que son los centrales. Pero bueno, entonces, lo que quería señalar con esto para volver es que existen desde el 2007 los primeros países de Latinoamérica empiezan a suscribir la convención. Y desde esta fecha que se empieza a suscribir la convención, Argentina lo hace un año después, en el 2008. Y del 2007 a hoy hay 18 años. O sea que existieron 18 años para que se pueda ajustar la convención, las normas internas a la convención. Pero esto ocurrió de manera parcial. Cuando uno hace una lectura de las normas, no voy a ir en detalle porque obviamente son miles, yo hice un análisis de todas las normas de Latinoamérica. Cuando uno lee todas las normativas de Latinoamérica y las nuestras incluso, advierte que si bien se actualizaron en lo que son a grandes categorías IVA y ganancias, después cada país tiene su propio sistema, algunos lo llaman impuesto a las rentas, los países que son de México para abajo, ¿no? Hablo de países latinoamericanos, de México para abajo. Algunos países lo llaman Value Added Tax, porque obviamente en Centroamérica hay países que hablan en inglés, como en Jamaica. Bueno, cada uno fue a grandes rasgos, esas categorías de IVA y ganancias, se fueron actualizando con la convención, pero no necesariamente de una manera quizás a veces adecuada. Obviamente, esta cuestión de si es adecuado o no es muy subjetivo, puede sonar muy subjetivo, pero existen algunos parámetros para evaluar esto. Por ejemplo, obviamente esto llevó un largo detalle de estadísticas en donde yo hice una clasificación de cada beneficio impositivo y como los que están acá sabrán, y les mencioné en algún momento, existen beneficios que tienen que ver con deducciones sobre base imponible, exenciones, exclusiones, deducción sobre el impuesto determinado, crédito fiscal, son todos tipos de beneficios genéricos que se van replicando en la región para incluir a las personas con discapacidad en materia tributaria. Y que además se suelen utilizar de manera directa, por ejemplo, eximiendo impositivamente alguna pensión o eximiendo impositivamente alguna parte del ingreso laboral, pero también existe esta misma exención para el grupo familiar. Porque como sabemos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se restringe únicamente a la persona con discapacidad, sino que en el punto X de su preámbulo se extiende a la familia también. Entonces tenemos dos sujetos beneficiarios, la persona con discapacidad y sus familiares, ¿no? La convención habla, ¿no? de la familia como la familia natural, como parte del cuidado central de las personas con discapacidad. Ahora yo quiero compartir algunos datos que fui concluyendo de la clasificación de beneficios que hay en los distintos países, Brasil, Bolivia, Chile, Barbados, Saint Kitts y Nevis, bueno, son muchos, México, Costa Rica, son muchos, Puerto Rico, Puerto Rico, Venezuela, son muchos países, incluso Cuba, que bueno, Cuba no tiene beneficios, pero de todo este universo, ¿no? de países, lo que encontré es que el 66,6% de estos países de Latinoamérica que suscriben la convención, que empieza esta suscripción en el 2007, hicieron cambios legislativos tributarios con posterioridad a haber suscrito la convención. Es decir, que bueno, esto podría estimarse que nos permite afirmar que la convención generó, evidentemente, cambios tributarios. Si fueron suficientes o no, obviamente esto no está evaluado, no en esta primera afirmación, pero sí que existieron cambios, o sea que tuvo un efecto, ¿no? Un efecto tuvo la convención. El 70,27% de los beneficios que sancionaron los países de la región repercuten de forma directa sobre las personas con discapacidad. O sea, la mayor parte,
de esos beneficios impositivos, ya sean exenciones, reducciones de base imponible, exclusiones o lo que se considere como un beneficio de baja de gravamen, beneficia de manera directa a la persona con discapacidad. Y solamente un 4,05% de estos beneficios recaen o benefician a la familia de la persona con discapacidad. En el concepto de familia incluimos también apoyos, cuidadores, porque no incluye solo la familia de sangre directa, ¿no? La mayoría de los beneficios fiscales de la región se concentran obviamente, en el impuesto a las ganancias o sus análogos, que son el impuesto a las rentas, esto es un 56,72%, mientras que el IVA solo representó un 40%, bueno, no es solo, no está tan mal, pero es un 43,24%. Esto quiere decir que en Latinoamérica la mayoría de los países se están concentrando en modificaciones impositivas o en instalar beneficios impositivos de manera directa sobre las personas con discapacidad, centralmente sobre el impuesto a las ganancias. En un segundo lugar, también el impuesto al valor agregado, ¿no? Esto tiene y obedece también a la Convención, específicamente a los artículos 12 y 28 de la Convención, que ya vamos a volver sobre la incidencia que tiene esto en la capacidad contributiva de las personas. Y en la región los beneficios fiscales en materia de IVA se concentran específicamente sobre adquisición de bienes médicos. Y acá es quizás uno de los defectos que uno advierte cuando estudia toda la normativa de Latinoamérica, que es que en materia impositiva efectivamente hubo un cambio, la gran mayoría de los países, más de la mitad, tuvo un cambio impositivo en sus legislaciones desde que incorporan a la convención o desde que suscriben la convención, pero hasta hoy, o por lo menos este estudio fue hasta el 2021, no tienen la visión con la que hacen esta incorporación de modificaciones, obviamente obedece a una cuestión de parámetros o de un modelo médico rehabilitatorio. Como contaba el doctor en la exposición anterior, no se tienen en cuenta otro tipo de gastos que pueden ser, por ejemplo, ropa adaptada o algún dispositivo de accesibilidad, un lector de pantalla o lo que fuere, no se tiene en cuenta dentro de estos beneficios impositivos. Otro tipo de bienes o servicios como tecnología, materia educativa, laboral o bienes y servicios de uso personal solo ocupan respectivamente un 7,1% y un 3,5%, ¿no? Esto es también muy bajo, de nuevo, porque obviamente todavía estamos como en materia impositiva con una visión más de sostener la cuestión médica y se olvidan quizás otro tipo de supuestos, como es la cuestión educativa, la laboral, la de bienes y servicios de uso personal. Por ejemplo, una computadora adaptada que requiera un alumno para estudiar en la universidad o en el secundario, son elementos que no están previstos como beneficios impositivos. Lo mismo podemos afirmar sobre ganancias, que el 50% de los beneficios fiscales que hay en ganancias o en sus análogos en la región están dirigidos a eximir pensiones de guerra. Esto es muy común sobre todo en Centroamérica. Básicamente el beneficio es eximir pensiones de guerra, que también en general tampoco obedecen a la fecha de suscripción de la convención. Son bastante, digamos, está bien porque obviamente el objetivo que busca eso es quitarle presión impositiva a una pensión de guerra de alguien que quedó con algún tipo de discapacidad por haber luchado por su país, pero carecen de otro tipo de regulaciones, como puede ser la cuestión laboral o el consumo de ciertos bienes que también podrían deducirse del impuesto a las ganancias. En esta investigación hubo un caso que fue paradigmático, que fue Ecuador. Ecuador, la verdad que a mí me sorprendió, no esperaba cuando empecé a investigar la cuestión en Latinoamérica, no esperaba encontrarlo como un dato, pero bueno, Ecuador sí tiene una ley orgánica de discapacidad del 2012 que fue modificada en el 2016 por la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. En esta modificación es interesante porque Ecuador algo que hace es lo que sería nuestro análogo de impuesto a las ganancias, el impuesto a la renta de ellos, incorpora categorías
para determinar, en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad, cierto grado de exención. Y en esas exenciones, o en esas, en realidad, para ser más preciso, la ley textualmente habla de exentos, dice el artículo 9, numeral 12 de la Ley Orgánica para el Equilibrio de Finanzas Públicas. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 75 años en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. Los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente, acá hago una pequeña salvedad, esta calificación tiene que ver con porcentuales de discapacidad, que también obedece a un paradigma un poco antiguo, pero está bien, digamos, es la forma que ellos lo reglamentan, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta según el artículo 36 de esta ley. Es decir, en la escala mínima gravada a tasa cero se duplica, esos ingresos se duplican para el caso de la persona con discapacidad. Entonces es algo bastante automático en realidad, pero le duplica el beneficio a lo que quizás podríamos hacer análogamente las deducciones que tenemos nosotros en la ley de ganancias, ¿no? Que son, bueno, tenemos deducciones generales y deducciones específicas, pero específicamente en lo que es impuesto a las ganancias, las deducciones sobre la renta personal. Bueno, en este caso hay un beneficio mayor para las personas con discapacidad, considerando el grado de discapacidad que tengan los contribuyentes. Bien, para terminar esta exposición, lo que quería destacar o resaltar es que la misma convención tiene normas de manera directa y dirigidas a la cuestión de los costos y los precios asequibles. ¿Por qué señalo esto? Porque uno pensaría... perdón, ¿cómo estoy de tiempo, Mariano? ¿Estoy bien? Sí, te estarían quedando entre 2 y 5 minutos. Genial, perfecto para terminar esto. Bueno, en el caso de la convención, todas estas cuestiones que tienen que ver con el ajuste tributario de la ley de IVA y de ganancias, obviamente hay incluso pormenores en cada exención, diferenciaciones en las leyes de IVA sobre el derecho a la educación especial, como se mencionaba antes, educación común, que en realidad son exenciones aparentes porque la educación en Argentina está exenta de IVA. Pero al margen de ello, el fundamento último que siempre hablamos, que es la convención, tiene conceptos de costo y de precio. Entonces, si vamos, a ver, voy a compartir un segundo la pantalla para mostrarles un ejercicio muy sencillo. Si ustedes van a la convención y ponen control F, costo o precio, van a encontrar que en el artículo 4, inciso F, en el 9, inciso H, en el 20, inciso A y B, en el artículo 21, inciso A, van a ver que se habla de menor costo, también se habla de precio asequible en el artículo 4, inciso G, en el 25, inciso A, y en el 28, apartado 2, inciso A, e incluso en el 28 y 25 se habla de nivel de vida adecuado. Esto quiere decir que la misma convención trae conceptos que tienen que ver con el costo y esto genera una obligación directa con el Estado y con la adecuación de sus normas tributarias, porque justamente, por ejemplo, en el 25 que habla de salud, habla de nivel de vida adecuado. Y en el mismo artículo habla de precio asequible. La única forma de que un Estado intervenga entre el acceso al precio es descontando carga impositiva. Lo mismo con el artículo 20 o el artículo 4 que habla de menores costos. La única forma de, por ejemplo, bajar el acceso a la libre circulación es con la 19.279. Entonces, lo que termina concretando esta investigación y la obligación legal es una cuestión técnica que no es ideológica simplemente de queremos apalancar a las personas con discapacidad, sino que hoy el documento que Argentina suscribió obliga al Estado a adecuar sus costos o a adecuar el costo para el acceso a servicios que tienen que ver con la salud, con la vivienda, con la educación de las personas con discapacidad. Así que bueno, esa es mi conclusión. Eventualmente, si en algún momento, por cuestiones ideológicas políticas, esto cambiase, deberían, en todo caso, modificar la Constitución y sacar la Convención. Eso es todo.
Muchísimas gracias, Ludmila, y felicitaciones para los tres expositores por sus excelentes presentaciones. Acá la mayoría de los comentarios son agradeciendo y felicitándolos a los tres. A ver si hay alguna pregunta. Que entiendo que hay algunas preguntas para Lucía que ya fueron respondidas por el chat. No sé si querés ampliar algo, Lucía. Me pidieron el manual, que te lo Sí, pasé. sí, sí, yo lo compartí ya en el chat. Perfecto. Y después me habían hecho una pregunta que me pareció súper interesante respecto a si previo a que comenzáramos con la política de inclusiones en la justicia de la ciudad, había personas con discapacidad ya trabajando, y le contesté que sí, que al momento que comenzamos, que fue en el año 2006, en un relevamiento que se hizo de legajos personales, surgieron de dos legajos que dos personas ya habían presentado el CUD, y después lo que le comentaba a esta persona que me preguntó eh, es que sabemos que tanto en ese momento como ahora hay otros trabajadores y trabajadoras con CUD que no lo quieren presentar, que es válido, que cada uno tiene sus motivos, como hay personas que tampoco lo quisieron renovar y como el CUDE es Certificado Único de Discapacidad. Eh, y ella me preguntaba, creo que es Micaela, que a ella le había pasado en algunos equipos de trabajo esto, que había personas que no querían presentar su certificado único de discapacidad. Y bueno, yo le dije que en algunos casos a nosotros nos pasó de poder hablarlo, obviamente, que es un derecho, el certificado de discapacidad es un derecho y quien quiere puede utilizarlo o no. Entonces, en algunos casos puntuales nos hicieron consultas al observatorio respecto al acceso que brindaba el CUD a algunos, por ejemplo, el subsidio de traslado que otorga el Consejo, es requisito presentar el CUD, entonces hubo personas que lo presentaron para poder acceder eh, a esto, y otras personas que no lo quisieron presentar y que está bien. Buenísimo. Muchas gracias, Lucía. Acá Verónica Grunona dice, pero esa adecuación podría ser realizada mediante impuestos o mediante subsidios, ¿no? No sé, en la- entiendo que para Ludmila, no sé si quieres ampliar algo, Verónica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenísimas las tres presentaciones. Sí, respecto a la presentación de Ludmila, que al final mencionaba, ¿no?, esta adecuación de costos, y simplemente decía, bueno, esa adecuación de costos podría ser mediante una exención impositiva o mediante un subsidio, en realidad, porque bueno, por ahí la mejor política no necesariamente es la de una exención impositiva en todos los casos, ¿no? Sí, muchos subsidios. Lo que pasa es que cuando yo hice la investigación, me centré en evaluar si las normas impositivas obedecían o no a la convención. Y lo cierto sobre los subsidios es que hay un artículo de Sáenz de Bujanda muy interesante que dice que hay que devolver a las personas el dinero en la primera oportunidad, ¿no? Cuando hay que hacer una devolución impositiva hay que hacerlo en la primera oportunidad y que la primera oportunidad en realidad es con la exención. Entonces, no tener que quizás sufrir un gravamen de IVA para que después te lo devuelvan o que te lo devuelvan en forma de subsidio. Lo ideal es que en la primera oportunidad el Estado ya te traiga ese costo impositivo. Muchísimas gracias, Ludmila. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, no, parece que no. Muy buenas las exposiciones. En general, todos los comentarios son agradeciéndoles a los tres. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ya para finalizar y concluir, le cedo la palabra a la doctora Fabiana Jafri, que es co-coordinadora de la Comisión de Género y Derecho Financiero. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer a los tres expositores, a Mariano por la moderación y el tiempo y el interés de todos los que nos acompañaron en esta jornada. Y bueno, espero
que sigan sumándose a futuras convocatorias, donde con Gladys vamos a intentar seguir ahondando en las distintas vulnerabilidades en intersección con la economía y el derecho financiero. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos prontito. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Muchas gracias. Chao. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.